invito a que me acompañen en el libro de Esther. Esther capítulo 1. Cuando lo encuentre, por favor, diga amén y vaya poniéndose de pie también para cambiar de posición y tener esta lectura. Hoy vamos a comenzar una serie sobre el libro de Esther. Un libro un poco polémico, controversial, porque es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios. Cuando usted lee el libro de Esther, usted no encuentra la palabra Dios, ni ninguno de sus títulos, ninguno de sus nombres. Y eso ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar la inspiración del libro de Esther. Pero cuando uno lee algún texto en la Biblia, uno tiene que verlo en su contexto, lo que algunos llaman el contexto canónico. Es decir, ¿qué dice toda la Biblia en todo, ¿verdad?, sus escritos, en todo su contenido respecto a lo que vemos ahí? Así que vamos a estudiar este libro, vamos a tener esta serie de mensajes, una serie que la he titulado La actividad de Dios. No aparece el nombre de Dios, pero sí vemos la obra de Dios, la actividad de Dios, la mano de Dios. Esther capítulo 1 dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres, un banquete paralelo, en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira,
Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, ¿por qué? Porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la orden, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, y todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Padre, gracias una vez más por la bendición de apartar este tiempo con tu palabra. Todo lo que encontramos en ella es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. El propósito es edificarnos. El propósito es conformarnos a tus propósitos, a tus planes, a tu voluntad. Oramos en esta hora que tu Espíritu Santo nos abra el corazón y la mente para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Háblanos, te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, no hay forma de entender lo que se nos narra en el libro de Esther si no comenzamos leyendo esos detalles que leímos. Cada detalle que aparece aquí en este libro, en esta historia, es importante, porque es una cadena de cosas que van sucediendo y no es hasta el final de la historia que entendemos el porqué de todo. Así es nuestra vida, hermano. Nuestra vida es una cadena de sucesos, una cadena de acontecimientos, circunstancias y situaciones que en el momento uno no las entiende. Pero en la medida que el tiempo pasa, los años pasan, uno madura, uno comprende la realidad de las cosas. Pero probablemente se nos vaya la vida y nos llegue la hora de la muerte y muchas de las cosas que nos han sucedido no la entendamos, pero en la presencia de Dios el Señor nos mostrará cuáles fueron sus propósitos. Hermanos, no podemos pasar por alto que el libro de Esther es un libro
cuya circunstancia, cuyo contexto histórico es el mismo que encontramos en libros como Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos que mencioné son escritos contemporáneos. ¿Y cuál era la situación en ese momento histórico? La situación era que el pueblo judío estaba esparcido. Estaba en distintos lugares del mundo conocido en ese momento. En ese momento particular que nos narra el libro de Esther, allí, como pudimos notar en los primeros versículos, encontramos el imperio persa en su mejor momento. En su mejor momento, porque vemos allí mencionado al hijo de uno de los emperadores más importantes de la historia, más reconocido de la historia, el rey Darío. ¿Se acuerdan? Darío el Grande o Darío I. Bueno, pues aquí vemos mencionado a el hijo de Darío, cuyo nombre no es Asuero. Asuero es un título como faraón o como César. El nombre de Asuero en realidad es Jerjes. Ese es el nombre histórico. Bueno, pues ese era el momento, si se quiere, cumbre del imperio persa. Estaban en su mejor momento y usted pudo notar en la lectura que, dice el versículo 1, reinó este rey desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. O sea, había un dominio, un control territorial, político, militar y económico trascendente. Claro, nosotros que conocemos la historia, vemos que un reino viene tras otro reino. Luego de Persa, predominan los griegos. Y luego de los griegos, predominan los romanos. ¿Verdad? Esa es la historia que conocemos. Para que nos demos cuenta que el poder humano, el poder de los hombres, es pasajero. Es momentáneo. Así como usted puede estar arriba, en un momento no esperado, estará abajo. Por eso hay que ser sabio al tener el poder en las manos. Esther es un personaje que aparece en medio de esas circunstancias. Pero si usted se da cuenta, aunque el libro se llama Esther, se conoce así, y se muestra a Esther, ¿verdad?, en medio de la narración, y de hecho Esther se convierte en la reina del imperio, lo veremos más adelante con más detalle. Detrás de Esther había una persona que muchos no le prestan atención, pero se trata del papá de crianza de Esther, aunque en realidad era su primo, un primo ya adulto. Fue esa persona que tomó a esa joven para criarla y formarla y hacerlo de manera correcta, con valores y principios. Esther es criada por su primo Mardoqueo. Y Mardoqueo, podemos notar en la Biblia que fue un hombre de fe, un hombre que confió en Dios, un hombre que tenía convicciones,
firmes. No se doblegaba. Él sabía en quién había creído. Y de eso se trata la fe, hermano. Tenemos que estar seguros de en quién hemos creído. Para que cuando vengan los ataques que van a venir, las presiones que van a venir, que hablábamos esta mañana, nos mantengamos firmes. Cuando venga el día malo, estemos firmes. Los ataques del maligno. Mardoqueo fue atacado. Y con él, su prima, su hija de crianza, Esther, y su pueblo, el pueblo judío. Esther creció en Persia con su primo mayor, quien la crió como si hubiera sido su propia hija. Esther era huérfana. Para que nos demos cuenta, hermanos, que el hecho de no tener padres, de no criarse con sus padres, no significa que su vida está perdida. Que su vida ya no tiene un rumbo o no puede tener un rumbo seguro. Dios puede hacer grandes cosas a través de usted. En Esther capítulo 2, versículo 7 dice el texto, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así lo vemos. En el versículo 15 dice el texto, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ahí vemos el dato, ¿verdad? Ya cuando ella es presentada ante el rey, pero se hace el énfasis, ¿verdad? Ella fue criada por este varón de Dios. Ahora, volviendo a lo que mencionábamos al principio, en ninguna parte de este libro se menciona el nombre de Dios. Ahora bien, todo lo que ocurre aquí es una muestra de cómo Dios obra, aunque no lo podamos ver o no lo podamos escuchar. Dios actúa. La mano de Dios no falta en ninguna parte de la historia, en ninguna parte de tu vida. La mano de Dios siempre estará ahí obrando. Que no le quepa duda. Y evidencias hay de sobra. Evidencias providenciales de Dios. Evidencias de la soberanía de Dios. En el capítulo 2, versículo 15, note lo que dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. ¿Cómo podemos ver aquí la providencia, la mano soberana de Dios actuando? Seleccionando a esta muchacha, una judía exiliada, una judía huérfana. Esa muchacha, pobre si se quiere, fue tomada en cuenta. Esther es seleccionada entre muchas mujeres como reina sobre otras candidatas. Eso es mucho que decir, hermano. ¿Quién colocó a Esther ahí? Fue Dios. Fue Dios.
Para que nos demos cuenta, hermanos, que nada ocurre por casualidad. Todo ocurre por la intervención soberana de Dios. Pero mire también en el capítulo 2, versículo 21, otra muestra de la mano de Dios. En Esther 2:21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Había una trama conspirativa. Y dice el versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Aquí vemos otra manifestación de la mano de Dios. Mardoqueo descubre el complot para asesinar al rey. Y con eso tiene un punto a favor delante del rey. Más adelante el rey se acuerda de que Mardoqueo le salvó la vida. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida que Dios nos pone en el camino, que si actuamos con sabiduría, con inteligencia, si actuamos con prudencia, eso nos puede servir de mucho para el futuro. Nos puede abrir puertas, nos puede trazar un camino de bendición. Pero para eso, como decía la hermana Carmen en su versículo, tenemos que fiarnos de Dios. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Siempre busca la sabiduría de Dios, la dirección de Dios. Siempre confía en Dios y en su palabra. Y tú verás cómo Dios te va a mostrar la senda de justicia. Te va a mostrar el camino de la sabiduría que tanto hace falta. Pero hay una última cosa que podemos citar de la mano de Dios obrando. Mire el capítulo 3, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte. De ahí que viene la palabra Purim, la fiesta de Purim, la fiesta de suerte que celebran los judíos. Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Hermano, si usted lee esta sección del libro detenidamente, se dará cuenta que el acto de echar suerte para determinar el momento de exterminar a los judíos, ese acto dio como resultado una fecha lejana en el año, dándole tiempo a Mardoqueo y a Esther para que actuaran. ¿Se da cuenta? Es decir, ok, echen suerte. Dios, en su providencia, ¿verdad? En su soberanía permisiva, echen suerte, pero esa suerte va a caer a favor de los judíos, a favor de mi pueblo, a favor de los que me temen. ¿Se da cuenta? Dios obrando, la mano de Dios actuando, aunque no lo veamos, aunque no lo oigamos, ¿verdad?
Ahora bien, en vista de todo esto, hay algo que yo quiero que tomemos como lección de este libro. En este libro, los personajes que se resaltan, aparte de Mardoqueo y de Esther, se resaltan, y aparte de Asuero, se resalta un personaje que algunos estudiosos lo equiparan, y eso es mucho que decir, lo equiparan con la figura de la bestia del anticristo. Nos referimos a Amán. Amán Agageo. Agageo viene de Agag. Agag fue un rey de los amalecitas que Dios ordenó destruir, pero Saúl no lo destruyó, sino que le perdonó la vida. Y al Saúl no obedecer de manera completa a Dios, Samuel tomó en sus manos la justicia de Dios y mató al rey Agag. Y ya usted puede imaginarse lo que provocó eso en los descendientes de ese rey, que quedaron vivos, entre ellos Amán. Cientos de años después, ese acontecimiento pasado quedó en las mentes de muchos agagueos. Y no dudamos que eso traería, ¿verdad?, un sentimiento de odio, de desprecio hacia los judíos, hacia los hebreos. Bueno, pues, ya usted pudo notar que ese hombre fue tomado en cuenta por el rey Asuero y lo colocó en una posición de autoridad, a tal punto de que le dio su anillo. Entregar el anillo del rey, hermanos, era entregarle prácticamente todo el imperio, todo el poder imperial. Y mire cómo de manera, si se quiere, sutil, sagaz, Amán convence al rey para deshacerse de ese pueblo. Bueno, pues, eso son cosas que ocurren, hermanos, en nuestro mundo. A veces impíos, malos, perversos, son exaltados, son levantados y alcanzan un poder increíble. Y a veces uno se pregunta, pero ¿cómo es que una persona tan mala puede tener tanto poder? Puede tener tantas facilidades, tantas riquezas, tantas comodidades. ¿Cómo es posible? Y es por eso que en el Salmo 37, si no lo tiene, escuche. La palabra de Dios dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y dice también el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y dice el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Y dice, ya al final del Salmo, versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó. Y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Hermanos, en esta tarde, yo quiero tratar con ustedes el tema, la exaltación de los malos.
¿Los malos son exaltados? Seguro que sí. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. Hay un interesante paralelo entre algunos de los versículos de Esther, de los acontecimientos que ocurren en el libro de Esther y algunos proverbios. Por ejemplo, en Esther 3:7, ya lo leímos, ahí se echó suerte, ¿lo vio? Pero suerte ¿para qué? Para lo malo. Echar suerte en sí es una práctica pecaminosa, no necesariamente. ¿Se olvida usted cuando se escogió al sustituto de Judas? Judas había muerto. Apenas habían solo 11 discípulos escogidos directamente por el Señor, apóstoles. ¿Y qué se hizo para escoger al sustituto? Se echó suerte. Pero no nos vayamos lejos. Los sacerdotes judíos, hebreos, en su vestimenta tenían unas piedras conocidas como Urim y Tumim. Esas piedras servían precisamente para buscar la voluntad de Dios a través de la suerte. Tiraban las piedras y de acuerdo a cómo salieran, ellos determinaban cuál era la decisión de parte de Dios. Claro, ya eso para nosotros hoy no es necesario, porque tenemos la revelación completa de Dios. Lo que necesitamos saber sobre la voluntad de Dios ya está revelado. ¿Ok? Ahora, esta suerte que habla aquí es una suerte motivada por la maldad. Y mire lo que dice Proverbios 16:33. Si no lo tiene, escuche. En Proverbios 16:33 dice la palabra: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Gloria a Dios. Pero también podemos citar otros proverbios. Ahí mismo, en Proverbios 16:18 dice el texto: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en Proverbios 11:8 dice la palabra lo siguiente: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿No se le parece eso a la historia que estamos mirando? Usted lo conocerá con más detalle en el transcurso de la serie. Ahora, hermano, el impío es exaltado por el mundo. ¿Quién fue que colocó a Amán ahí? ¿Fue el rey Asuero? Permitido por Dios. Dios permitió eso. Pero esa exaltación de Amán, esa exaltación se volvió temporal y pasajera. Así es la exaltación del malo. Los malos son exaltados por el mundo y por el sistema diabólico. Eso pasará con el anticristo. Una persona se levantará y gobernará las naciones. Será aplaudido, será reconocido por el mundo impío. Pero eso será temporal y pasajero. Y la pregunta es, cuando los malos son exaltados, ¿qué hay detrás de eso? Vamos a meditar sobre eso. ¿Qué hay detrás de la exaltación de los malos? Bueno, mire primero en Esther capítulo 3, dice, versículo 1, después de estas cosas, ¿qué cosas? Oh, el rey despuso a la reina de ese momento, Vasti, colocó a otra escogida entre el pueblo, una muchacha huérfana judía, Esther.
hija de un hombre de Dios, Mardoqueo. Y asimismo, como el rey tomó una decisión buena, así tomó una decisión mala, escogió un malo para que gobernara con él y le dio autoridad. ¿Y qué autoridad? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Hermano, ¿sabe qué hay detrás de la exaltación de los malos? Número uno, nada ocurre por casualidad. El rey depuso a su reina. Colocó a una muchacha. Mardoqueo, dentro de los planos de Dios, frustra un plan conspirativo en contra del rey. Fíjense cómo la palabra de Dios nos trae esas cosas y nos lleva hasta aquí. Pasan 5 años desde que el rey de Persia, Asuero, depone a la reina por negarse a acudir cuando él llamó. Algunos podrían decir, bueno, pues eso fue un arranque de emociones. Se desesperó el hombre. ¿Por qué? Por eso él debe dejar a su mujer. Fíjense cómo ocurren cosas que en el momento uno no la entiende, pero después, al final, uno las amarra y comprende el todo. No entiende las partes, pero sí luego el todo de las partes. Estos acontecimientos aparentemente casuales no son casualidad en absoluto. En el contexto bíblico forman parte, oiga esto, del gobierno de Dios sobre la historia. Gloria a Dios. Dios es el Dios de la historia. Aunque el mundo quiera narrarnos otra historia. Dios es el Dios de la historia. La promoción de Amán se le fue a la cabeza y lo convirtió en un asesino. Aunque no haya ejecutado, ¿verdad?, concretizado su plan. Pero Amán se convirtió en un asesino, porque ser asesino no es, y lo aprendemos en la Biblia, no es quitarle la vida física a una persona necesariamente. Cuando usted odia a alguien, usted ha matado a esa persona en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le diga necio, fatuo, imbécil, testarudo, idiota, es decir, cualquiera que ofenda a otro, aún con sus pensamientos, ha matado a esa persona en su corazón. Para que nos demos cuenta que Dios no solamente ve lo que está delante, sino lo que está detrás, lo que está en nuestro corazón. ¿Y por qué Amán se convirtió en una persona llena de odio? Amán decidió destruir a todos los judíos simplemente debido a su malicia hacia una persona, Mardoqueo. Mardoqueo rehusó postrarse ante Amán. Miren en el versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Tumbapolvos. Y no voy a mencionar la otra palabra que es un poco fea. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Eso solamente me acuerda la historia de Daniel y sus amigos. Hombres de convicción. Al único que nosotros debemos honra, gloria y honor es a Dios. No a los hombres.
Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Lo confrontaron. Mardoqueo rehusó postrarse ante Amán. ¿Y todo por qué? Por la necedad del rey. ¿Cómo tú pones a una persona sin ni siquiera entrevistarlo o cuestionarlo o ver su perfil, su capacidad intelectual, emocional, psicológica? Neciamente Jerjes le dio a Amán su anillo y la autoridad para que actuara sin darse cuenta de que ponía en peligro la vida de su reina. Para que nos demos cuenta, hermano, que cuando el ser humano planifica algo malo, a veces no se da cuenta que eso malo le puede volverse en contra. Volverse en contra. De manera, hermanos, que ¿sabe qué hay detrás de la exaltación de los malos? Nada ocurre por casualidad. En segundo lugar, miren el capítulo 3, versículo 5. Sigue hablando la Biblia. Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. En segundo lugar, ¿sabe qué hay detrás de la exaltación de los malos? El orgullo les hace subir, pero también les hace bajar. El que se exalta será humillado, dice la palabra. El orgullo de Amán era obvio, porque quería que todos los hombres se postraran ante él. ¿Usted quiere mayor muestra de orgullo que esa? Cuando usted quiere ser el centro de la película, el protagonista. En el reino de Dios las cosas no funcionan así. Delante de Dios las cosas no funcionan así. Delante de Dios, en su reino, el que quiera ser el mayor será vuestro servidor. El que quiera ser el primero será el postrero. Así es que Dios funciona. Dios no quiere orgulloso y soberbio delante de él. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Lo que decía hace un momento, muchos comparan a Amán con el anticristo. ¿Y qué va a pasar con el anticristo? Él hará que todos los hombres le adoren y a su imagen. Todas sus promociones. Él hará que la gente, ¿verdad?, se someta a él. Amán detestaba a los judíos y lo mismo pasará con el anticristo. Va a aborrecer a los judíos. Amán estaba condenado aun cuando por un tiempo parecía tener poder. ¿Se da cuenta? Los malos son exaltados, pero no se dan cuenta que están fichados delante de Dios. En definitiva, hermanos, Satanás estaba detrás de todo eso. Detrás de Amán. Para perturbar los planes de Dios. Porque si Amán lograba destruir a los judíos, estaba destruyendo las promesas y profecías de Dios. Pero eso es imposible. La obra de Satanás parecerá ser indestructible, pero Cristo destruirá a ella y a sus seguidores. Que no le quepa duda, hermano. Como podemos ver en el texto, Amán no perdió tiempo, porque ese mismo mes hizo escribir los decretos y los despachó. Mire el versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura.
y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Amán no perdió tiempo. Hizo que ese decreto fuera ordenado a los persas para destruir, matar, saquear a todos los judíos en todas las regiones del reino. Ese era el plan. Todo por un corazón orgulloso, soberbio, lleno de ira. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando usted da rienda suelta a sus emociones, a su ira, a su molestia, usted le está dando lugar al diablo. Dice la palabra de Dios que fácilmente se aira, hará locuras. Era una locura que este hombre estaba haciendo. Así que ya hemos visto ¿qué hay detrás de la exaltación de los malos? Nada ocurre por casualidad. El orgullo les hace subir y bajar. Por último, ahí mismo, capítulo 3, versículo 6. Dice el texto: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, él no se conformó con sacar de en medio a Mardoqueo. Dice el texto: pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Note el odio, hasta dónde llega el odio de una persona. Lo vuelve loco. Le nubla la mente. Ignorando que la reina Esther era judía. ¿Y quién puso a Esther ahí? Dios puso a Esther ahí. Y la pregunta es, en el imperio, ¿quién tenía más poder? ¿La reina o ese empleado del rey? ¿Se da cuenta cómo Dios pone las fichas? Mueve las fichas, coloca cada pieza en su lugar. Hermano, Dios es el Dios de la historia. Amén. Los planes de Dios nunca serán frustrados. Amén. No importa lo que los malos planifiquen. Empezando con el malo, que es Satanás. Como ya dijimos al principio, aun cuando no se menciona el nombre de Jehová, en cada capítulo del libro se ve que rige su providencia, su soberanía, su dominio, su control, su gobierno, su reino. Él es el Rey de Reyes. Amán, funcionario de la corte de Asuero, aborrece a Mardoqueo e intenta matarlo a él y a todos los judíos. Así lo vemos en todo el capítulo. Pero Amán no sabe que Esther es judía. Ya lo dije. Es verdad que Mardoqueo era judío, pero la reina es judía. Entonces, ¿vas a exterminar a los judíos, incluido la reina? No le pasó eso por la mente. Para que usted se dé cuenta cómo Dios a veces deja que los malos planifiquen y se le quedan cabos sueltos. Detalles que pasan por alto. Y son esos detalles lo que hacen que su plan macabro, malvado, se les vuelva en contra. El palacio sabía que Mardoqueo era judío, pero no sabía que Esther también lo era. Como era de esperarse, como debemos nosotros esperar como pueblo de Dios, la promesa de Dios de preservar a su pueblo prevalece. Mire lo que dice Génesis 17. Allá, cuando Dios trata con Abraham, el padre de la fe, aquel varón de Dios que sirvió de raíz para levantar a esta nación. En Génesis 17, note conmigo,
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi, ¿qué? Pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Note el énfasis que hace Dios. Y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré que naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré, óigalo otra vez, mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y note por último el 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Eso es promesa de Dios, pacto de Dios. Y cuando Dios, hermano, hace pacto, no hay poder que valga. El pacto de Dios se cumple al pie de la letra. Así que ya hemos visto ¿qué hay detrás de la exaltación de los malos? Nada ocurre por casualidad. El orgullo les hace subir y bajar. Y en tercer lugar, no lo mencioné, pero en tercer lugar, la soberanía de Dios está presente. Dios permite cosas. Hay cosas que pasan. El acontecimiento, vamos a decir, mundial más importante en nuestra historia reciente fue la pandemia mundial, ¿verdad? La pandemia. Muchos creyentes se llenaron de incertidumbre y de confusión. Muchas iglesias, hermanos, menguaron, se debilitaron. Damos gracias a Dios porque nosotros en medio de la pandemia el Señor nos ayudó a mantenernos, a sostenernos, a mantenernos enfocados. Pero hermano, esa pandemia Dios la permitió. En el momento, tal vez uno no entiende la trama. Uno no entiende lo que hay detrás. Pero al final entenderemos eso y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Lo entenderemos? No le quepa duda. A manera de reflexión, ya para cerrar. Hermano, hermana, ¿te causa indignación la ventaja de los impíos? En tu trabajo, en tu vecindario. A veces uno ve personas impías que no temen a Dios, que burlan de las cosas de Dios. En mi calle hay personas así, que se ponen en contra de uno, inclusive. A veces uno se indigna, pero dice la palabra de Dios que no nos impacientemos. Ellos tendrán su situación delante de Dios. Cuidado con albergar odio o alguna animaversión en contra de ellos. Todo lo contrario. Mostrarle el amor de Dios. Y orar por ellos. Y ayudarlos en lo que sea necesario. Porque, hermanos, no podemos ignorar cuál es el fin de los justos y de los injustos. ¿Lo ignoras? El hombre y la mujer de fe vive confiado en su Dios. No importa las dificultades. No importa.
tanto Mardoqueo como Esther vivieron un momento de aprieto. Pero qué bueno es confiar en un Dios que todo lo domina. Hermano, Cristo vino a un mundo hostil. Él no se entiende. Pero dice la Biblia que Él tuvo compasión. Y vino a rescatar lo que se perdió. De manera, hermanos, que mantengámonos firmes en nuestra fe, sabiendo en quién hemos creído, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su manifestación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu santa palabra que nos es dada para edificación. Ella es esa lámpara que alumbra el camino por el cual debemos andar. Gracias, Padre, por estas narraciones, estas historias reales y verídicas que tú nos dejas para nosotros entender no solamente tu voluntad, sino tu persona. Tú eres el Dios soberano, el Dios que manifiesta su providencia ante toda su creación. Aquel Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos. De todo corazón, Señor, que aprendamos cada día a confiar en ti, en tu palabra, a no movernos de nuestra fe. Que así como Mardoqueo, mantengamos nuestras convicciones firmes. No importa los ataques, sepamos que hay un Dios en los cielos que gobierna, que reina, que controla todas las cosas. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y bondad, por tu compasión. Gracias, Señor, por tu dirección. Guíanos con tu Santo Espíritu. Presentamos ahora el tiempo de la cena del Señor, un tiempo de reflexión, pero también un tiempo de recordatorio de la obra de amor que tú hiciste en la cruz y esa obra que se tornó para esperanza de vida. Que así como tú resucitaste, así también nosotros resucitaremos y nos reuniremos contigo en tu presencia para celebrar juntos la victoria de nuestra redención. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. Guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor.